voy a presentar al siguiente ponente porque en este congreso, como vemos, se nos están iluminando, dando luz a dudas y a informaciones a veces no siempre correctas, y para eso necesitamos expertos. Y la palabra experto, que no siempre está bien aplicada, porque no voy a entrar en detalles, pero muchos se declaran expertos o se les dice este es experto en tal cosa y no es así. Por fortuna, hoy sí que tenemos un auténtico experto para hablar de la legalización de la eutanasia en España. Y para eso nos acompaña ni más ni menos que don Federico de Montalvo Jääskeläinen, que es ni más ni menos que el presidente del Comité de Bioética de España, que ya nos ha adelantado antes nuestro presidente del Colegio de Médicos, que una de las reclamaciones que hacemos desde este Comité de Profesionalismo es que se solicite formalmente un informe al Comité de Bioética. No estamos hablando de una ley baladí, de una ley sin importancia, una ley que no vaya a tener repercusiones. Es una ley que va a cambiar la relación médico-paciente, que va a poner a los profesionales en un brete, en una situación muy complicada. Y desde luego consideramos que el Comité de Bioética de España, efectivamente como órgano asesor, no tiene el poder que pueden tener otras instituciones del Estado, pero sí que tiene la sabiduría, sí que tiene la experiencia, sí que tiene el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento y estamos en una universidad, es muy importante generar conocimiento a través de documentos, de informes, de libros, cómo transmitir correctamente ese conocimiento y, sobre todo, aplicar el conocimiento científico. Y aquí, independientemente, y lo decía en la presentación, independientemente de leyes o de técnicas, estamos hablando de personas y estamos hablando de cómo se aplican las leyes. Así que es para mí un privilegio poder introducir a don Federico de Montalvo Jääskeläinen, que, por cierto, nos ha ayudado, nos ha asesorado también en esta monografía que hemos redactado desde el Colegio de Médicos de Madrid en relación con el posicionamiento sobre esta proposición de ley de eutanasia. Él, además de ser el presidente del Comité de Bioética de España, él es miembro del International Bioethics Committee de la UNESCO, con lo cual tiene no solamente la visión nacional, sino la visión internacional. Así que, don Federico, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana y adelante con tu ponencia, la legalización de la eutanasia en España. Lo primero, dar las gracias al CEU por haberme invitado. Encantado de estar ahí en una universidad que tiene mucha relación con mi universidad, la Pontificia Comillas. Dar las gracias a Juan Ignacio Grande, que en parte es el culpable de que esté yo también hoy aquí con vosotros, y dar las gracias al colegio, aprovecho al Colegio de Médicos, porque es verdad que como ha dicho Tomás, me invitaron a participar, tanto dando una conferencia, una pequeña reflexión sobre el profesionalismo, tema que yo había trabajado en su momento a través de un artículo sobre libertad profesional del médico en el siglo XXI, y me han permitido participar en ese grupo, participar en la publicación. Por tanto, para mí es un orgullo y la verdad que me siento verdaderamente satisfecho y las cosas que veo que está haciendo el colegio. Yo he tenido muy buena relación con la organización médica colegial, muy buena, y hemos trabajado en muchas cosas juntos, y ahora pues parece una muy buena relación con el Colegio Médico, lo cual me llena de orgullo, porque pues, casi tengo más vínculo con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Abogados, porque me dedico mucho al derecho sanitario a veces. De hecho, soy académico correspondiente a la Real Academia de Murcia de Medicina, no soy de ninguna Real Academia de Derecho. Yo os voy a comentar un poco, primero, el Comité de Bioética, como lo ha dicho el profesor Manuel Martínez Sellés, es el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia bioética. Es una figura que existe en todos los países de nuestro entorno. De hecho, se inicia en Estados Unidos con el Comité Presidencial de Bioética, y Trump ha sido de los únicos presidentes que no ha tenido, curiosamente, comité de bioética, pero todos los presidentes republicanos demócratas lo han tenido, y existe en Portugal, existe en Italia, existe en Francia, existe en Reino Unido, aunque este es comité de una institución privada, pero es como público, Alemania, Austria, Suecia. Por tanto, es una figura. Nosotros lo que nos encargamos es de pues contestar a las peticiones de informe que nos hace el Ministerio, tanto el anterior Ministerio del Partido Popular, con el gobierno del Partido Popular, y el actual, con la coalición del Partido Socialista Podemos, pues todos ellos nos han ido pidiendo informes sobre el aborto, informes sobre un medicamento
para el VIH, informes sobre la discapacidad, todos nos han ido pidiendo informes y luego nosotros, según establece la ley, también tenemos la posibilidad de emitir informes sobre temas que puedan ser que consideremos que es de actualidad en el ámbito bioético. Hemos hecho hace 5 años un informe que ha cobrado una actualidad ahora mismo impresionante. Yo no pensaba que iba a tenerlo tan tarde, 6 años después, que era sobre la vacuna, 5 años después, sobre la vacunación obligatoria, una reflexión sobre si puede imponerse la vacunación obligatoria. Hicimos un informe también ya hace un año, sobre el derecho del nacido y de las técnicas de reproducción humana asistida a conocer su origen biológico. Por tanto, hacemos informes a iniciativa propia, informes a petición del Gobierno, de los poderes públicos, como nos autoriza a hacer la ley. En el comité estamos actualmente 11 personas. La 10ª no está porque tuvo que cesar al ser nombrada consejera de Sanidad de Asturias, Pablo Fernández. Estamos 11 y en esos 11 también es interesante saber que hay 5 sanitarios asistenciales, un médico de atención primaria, una psiquiatra, un especialista en cuidados paliativos, Álvaro de la Gándara, Manolo de los Reyes, cardiólogo, que también ha trabajado mucho con enfermos terminales, y que Manuel Martínez Sellese, que le conoce muy bien, Rogelio Altisent, que es médico de atención primaria, y luego hay 2 investigadores y gente de genética y 4, si no me equivoco, juristas, un fiscal y 3 profesores universitarios, entre los que me encuentro. Yo me voy a referir en mi ponencia realmente al informe del Comité de Ética que ha citado el profesor Martínez Sellés no sobre la ley, y esto lo aclaro ahora, sino sobre el final de la vida y la posibilidad de despenalizar a la conveniencia, despenalizar la eutanasia, auxilio al suicidio. Digo que es importante aclarar que este no es un informe sobre la ley, porque nosotros no hemos querido, de hecho, en el informe solo se cita la ley, la proposición de ley al comienzo. No se ve a la ley ni se hace una reflexión sobre la ley. ¿Por qué? Porque eso ha sido un acto, digamos, de respeto, cortesía, lealtad al Parlamento. El Parlamento tiene la legitimidad de tramitar una proposición de ley y, por tanto, nosotros no somos quien para emitir ese informe sin que nos lo haya pedido el Parlamento sobre la ley. Por eso decidimos hacer un informe sobre un tema que tenía actualidad, que tenía gran impacto bioético, que era cómo se estaba atendiendo desde el punto de vista jurídico y sanitario al final de la vida y cuál era el contexto en el que nos encontrábamos. Yo, de hecho, la ley la había leído hace tiempo y luego, mediante el tiempo que estuvimos redactando el informe, que fue fundamentalmente en verano, pues yo decidí no leerme de nuevo la ley para no tener sesgos y evitar menciones a la ley. Por lo tanto, se hizo teniendo en cuenta un marco más general que la ley, pero para ofrecer reflexiones. Se hizo fundamentalmente por 2 motivos. Uno era porque sería insólito que en España se aprobara una ley de eutanasia sin que se hubiera escuchado al Comité de Bioética. Hay que tener en cuenta que el comité que he citado, de Portugal, de Italia, de Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, incluso Suecia, ha hecho informes sobre el tema de la eutanasia o auxilio al suicidio. Por lo tanto, España sería el único país en el que se aprobaría un texto, o incluso se está debatiendo un texto parlamentariamente y no hay un informe del comité. Por eso hay una mención a muchos informes de comités para que se vea que realmente es algo normal. Es lo habitual que el Comité de Bioética del país, que es un organismo público, se pronuncie sobre esa pretensión normativa. Y por otro lado también lo hicimos porque pensábamos o teníamos un poco la aspiración de que se llamara en la comisión que tramitó en el Congreso la proposición de ley, se llamara expertos. Esto es interesante, hay que recordar que la ley no es un proyecto, es una proposición. Y esto es, en cierto modo, una anomalía. No digo que sea ilegal ni inconstitucional, pero es una anomalía dentro de la práctica habitual del Parlamento. Cuando un gobierno tiene la mayoría, nunca presenta una proposición, presenta un proyecto. De hecho, el 95, y diría incluso el 99% de las leyes, vamos a decir el 95%, no se aprueban tantas leyes, por suerte, pero el 90-95% de las leyes que se aprueban en España son vía proyectos. Es el gobierno el que tiene la iniciativa habitualmente legislativa y es el que lleva a cabo la labor de promover la legislación que le interesa al gobierno. De vez en cuando la oposición pues, presenta una proposición o la iniciativa legislativa popular, con las firmas que se requieren, presenta una proposición y el Parlamento decide hacer la suya, incluso el gobierno la hace suya y se tramita. Pero eso es extraño. En este caso vemos que el gobierno no ha presentado un proyecto, sino ha usado a su mayoría parlamentaria, a su grupo parlamentario, para presentar una proposición. ¿Por qué se hace eso? Alguno puede pensar, pues se ha hecho para evitar todos los informes que si fuera un proyecto habría que evacuar,
por ejemplo, informe del Consejo de Estado, que tampoco es preceptivo pedirlo, pero se suele pedir en un texto de tanto calado, el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe de la Junta de Fiscales, porque recuerda que hay una reforma del Código Penal, por tanto, informe del Consejo General del Poder Judicial, Junta de Fiscales, informe del Comité de Bioética de España y una audiencia pública, informe de la Organización Médica Colegial, de los colegios General de Enfermería. Vía proposiciones eso no es obligatorio. Digo, por eso es una anomalía. Uno puede pensar, se ha hecho para evitar eso. O también es verdad que en su momento el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, siendo oposición, presentó una proposición de ley, porque en ese momento no era gobierno, era oposición, que era prácticamente idéntica a esta. Por tanto, a lo mejor lo que se ha hecho es, ya que se presentó en su momento, se ha vuelto a presentar, porque el texto es casi idéntico, se ha vuelto a presentar por la misma vía. Pero en todo caso digo que en cierto modo es una anomalía porque no ocurre. Y además es verdad que ha cercenado el debate y ha cercenado sobre todo la opinión de expertos. Nosotros teníamos un poco la esperanza de que se llamara a expertos, a la Organización Médica Colegial, al Consejo General de Enfermería, o sea, diferentes expertos, y entre ellos al Comité de Bioética de España. Tener un informe que aportaba que si, por ejemplo, yo como presidente era citado, podía ir ahí a hablar, no en mi nombre, sino en nombre de mis compañeros, y además con un documento que refrendaba que eso era el nombre de mis compañeros. Por eso hicimos el informe. Por cierto, la exministra de Sanidad, que ha sido la portavoz del Grupo Socialista en la tramitación de esta proposición, hace poco tiempo denunciaba, de forma yo creo que poco, lo digo con todo el respeto hacia ella, poco ético, porque el comité ha sido muy ético con esa proposición y muy leal con el Parlamento, de forma poco ética, que veía algo raro en que el comité hubiera publicado este informe en octubre y no en enero, cuando se anunció y se presentó la proposición de ley. Ahí la ministra ignora dos cosas. Una, que es un tema muy complejo, sobre el cual exige mucha reflexión, y esto no es hacer un papelito, un papeluco en unos días. Y además, sobre todo, ignora algo que ella conoce, porque lo conoce gente de su entorno, que todo el Comité de Bioética de España, el día que se reunió en plenario para anunciar o aprobar una declaración por la que anunciaba que se iba a hacer un informe sobre el final de la vida, ese mismo día, 4 de marzo, todos los miembros del comité que estuvimos en la reunión nos vimos infectados del virus y desarrollamos la enfermedad de la COVID-19. De hecho, alguno de ellos todavía tiene secuelas relevantes y todos lo pasamos extraordinariamente, la mayoría extraordinariamente mal, y la reunión fue más en el propio Instituto de Salud Carlos III. Por lo tanto, todos estuvimos mal. Y a partir de ahí tuvimos que responder a las necesidades que planteaba bioéticas muchas la pandemia. Hicimos un informe sobre la priorización de respiradores, un informe sobre los usos secundarios de salud, una declaración sobre el acompañamiento y asistencia espiritual en las UCIs. Hicimos una declaración pidiendo un grupo de expertos independiente que valorara qué había ocurrido con el Sistema Nacional de Salud y por qué no había respondido de la forma que se esperaba a la pandemia. Hemos hecho hace poco un informe sobre la Carta de Derechos Digitales que está preparando la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía. Por lo tanto, hemos estado trabajando y en el momento que pudimos, y nos recuperamos todo, sobre todo algunos que estuvo en UCI ingresado bastantes semanas, incluso meses, pues nos pusimos a trabajar y sacrificamos el verano. Por tanto, no hubo ninguna intención en hacerlo tarde, sino que el comité estuvo enfermo, el comité tuvo muchos de ellos secuelas, y ahora mismo, cuando pudimos, en el momento que pudimos, lo hicimos y sacrificamos el verano para hacerlo. Lo digo porque es verdad que ha sido una tribuna que a mí no es que me haya sentado mal, pero me ha parecido poco compasiva, como el comité ha sido usando la palabra compasión en su informe. El debate que nos trae es un debate, por cierto, el informe ha sido aprobado por unanimidad, es decir, los 11 miembros elegidos parte por el gobierno anterior, al gobierno del Partido Popular, es verdad, pero también, pero seguimos a ser ratificado por el gobierno actual, y parte por comunidades autónomas, entre ellas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, pues todos hemos votado a favor del informe. No hay un solo voto particular, cosa que en temas tan controvertidos no es normal. Hemos tenido un voto particular en el informe sobre la gestación subrogada, tuvimos 5 votos particulares en el informe sobre el aborto, y aquí ha sido unánime, 11. ¿Por qué? Porque en el fondo el comité lo que ha buscado es aunar la voluntad de todos. Hemos buscado que no fuera un informe mayoría frente a minoría, sino que todos nos viéramos representados y nos viéramos cómodos con el informe, y parece que eso lo hemos conseguido, y aquí ha hecho una magnífica labor en apoyar esta idea que yo desde el principio defendí, un informe que estuviéramos todos representados, pues mi compañero Vicente Belver y también Rogelio Altisen, que han hecho una magnífica labor para que consiguiéramos eso, y que al final se consiguió, y yo creo que le da una fuerza ética, tiene a lo mejor por su contenido, pero más porque somos todos los que estamos a favor de lo que ahí se dice. En el informe partimos de que esto es un debate muy complejo y que incluso el debate de la eutanasia no tiene por qué ser en sentido estricto
un debate estrictamente un debate dilemático, en el sentido de que haya dos posturas extremas. De hecho, uno de los problemas que yo observo es que en ocasiones recurrimos a posiciones absolutamente extremas, de manera que unos dicen que a unos les encantaría, les encanta ver cómo sufren los enfermos terminales y crónicos en agonía y que por eso se niegan a aprobar un derecho, como es el derecho a decir cómo acabo con mi vida. Esas personas están empeñadas en que suframos, y otros, en cambio, dicen que es que esta ley realmente se aprueba para acabar con más personas y reducir, por ejemplo, como se dijo, alguna cosa que a mí me parece absolutamente intolerable y poco admisible, que esto se hacía para reducir las listas del paro, ¿no? Vamos a ver. Ni el grupo que está, o la mayoría que está tramitando la ley, quiere matar a nadie por matarla, ni los que estamos en contra de esta ley yo creo que queremos que sufra la gente innecesariamente. Lo que pasa es que los que estamos en contra de esta ley y en contra de en sí de la despenalización de la eutanasia, lo que realmente queremos que haya alternativas, como os pondré, y que además no cabe construir un derecho a morir como hace esa proposición de ley. No es que queramos que la gente sufra, es que creemos que ese sufrimiento se puede resolver, se puede tratar con otra alternativa, que no es finalmente, no es reconocer ese derecho y esa prestación a que un médico acabe con la vida de un paciente. Por tanto, ni tampoco digo los otros quieren realmente matar a todo el mundo, reducir, ¿no? Por eso yo creo que es importante intentar buscar puntos de encuentro, porque a lo mejor aquí nos ha faltado a todos intentar agotar un punto de encuentro. Este es un debate excesivamente politizado. La gente a veces se sitúa más que previa una reflexión ética, previa una asimilación del ideario de un partido. Hay gente que cuando con uno explora un poco las razones por las que piensa de una manera, se da cuenta uno de que realmente está siguiendo el ideario de un partido y no está realmente siguiendo una reflexión personal sobre lo que es el final de la vida, que es. Además de complejo, es un tema dramático, es decir, tema dramático y difícil de resolver jurídicamente, porque es verdad que cuando uno pues, comprueba o ve o asiste a esos hechos tan tremendos, donde alguien decide ayuda a acabar con la vida de otro por amor, pues uno en ningún caso se plantearía que esa persona ingresara en prisiones. El reproche penal que merece una persona que mata a otro por amor a petición de esta persona que está sufriendo y quiere acabar con su vida, el reproche penal para mí en principio no debe existir. Pero por otro lado, lo que nos preocupa es que, claro, si se abre una puerta a este derecho a morir, o si se modifica de tal manera como se hace el Código Penal y se elimina esa prohibición de matar, parece que eso puede dar lugar a una cultura de la muerte, una cultura del descarte, y que más bien va a afectar a las personas más vulnerables. Yo uso mucho, la recogí en el informe, en la parte que me tocó redactar, porque al principio me tocó ser el ponente principal, no único. Ponente principal significa que yo me encargo de coordinar, redactar unos capítulos, coordinar el resto, hacer una versión única, enviarla a los coponentes, que fueron fundamentalmente Vicente Belver, Rogelio Altisent y Manolo de los Reyes, y luego, y también Álvaro de la Gándara con una gran participación, y luego lo vamos enviando al resto. También José Miguel Serrano participó mucho, nuestra psiquiatra Leonor. Entonces, una cosa que sí redacté y me gustó es una frase que encontré del Tribunal Supremo del Reino Unido, que es un tribunal nuevo, no es nuevo porque esto era antiguamente la Cámara de los Lores, lo que hacía el Tribunal Supremo, pero es un tribunal que se ha constituido como tal recientemente. Pero estamos hablando de un país con una gran tradición jurídica y un país que, pese a ser en cierto modo bastante utilitarista, es un país en el que no se está en general a favor de la despenalización de la eutanasia. En parte, yo creo, por el gran desarrollo que los hospices han tenido en ese país. En el Reino Unido, la alternativa a la eutanasia parece que está muy desarrollada, muchísimo más que en España, y por lo tanto la eutanasia no es un tema de debate, pero permanentemente el Parlamento británico lo ha ido rechazando y los tribunales se han ido rechazando. De hecho, el gran caso que existe sobre eutanasia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el caso Priti contra el Reino Unido, que es un caso Reino Unido. Pues el Tribunal Supremo del Reino Unido, en el parecer de Lord Sumption, dice en 2014, dice que la verdadera, a mí me gusta mucho esta frase porque un poco resume lo complejo que es el debate de la eutanasia. Dice, la verdadera pregunta sobre la posibilidad de abrir la puerta a una solución de carácter excepcional para determinados casos en los que la plena autonomía del individuo en su petición de morir pueda estar garantizada, ¿sí? El gran problema es el abrir esa puerta, el permitir el que el médico acabe con la vida de un paciente porque éste se lo pide con plena autonomía, es cuánto riesgo para los vulnerables estamos dispuestos a aceptar para facilitar el suicidio de los invulnerables. Aquí yo creo que el Tribunal Supremo
un gran país como el Reino Unido, que también a veces comete sus errores, pero es un gran país y jurídicamente un gran país, nos está diciendo precisamente eso. Dice, vale, hay casos por los que nos dejamos, nos lleva la compasión a decir, ¿y cómo a esta persona le ingresamos sin presión? ¿Cómo podemos actuar penalmente contra la persona que lo ha hecho por amor? Pero al mismo tiempo nos planteamos el problema de esto es un problema de casos excepcionales, de supuestos muy concretos, o es un problema de reconocer un derecho y una prestación. Porque si reconocemos un derecho y una prestación, en el fondo estamos poniendo en riesgo a las personas más vulnerables, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas enfermas. Estamos creando una cultura que se puede convertir en una verdadera cultura del descarte. Eso no quiero decir que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir. Y con el mero riesgo de que pueda ocurrir, yo creo que tendríamos que dejarnos guiar en estos temas por la cautela y la precaución. Y a lo mejor abordarlo en clave de excepción, como de hecho hace el Código Penal español, abordarlo en clave de excepción. Hay que recordar que la cooperación al suicidio, o sea, al suicidio asistido en España merece un reproche penal mínimo que supone que la persona que lo lleva a cabo no ingresa en prisión. Lo que realmente hace el Código Penal es poner una barrera a que se pueda reconocer un derecho a morir, poner una barrera a que se pueda crear una verdadera cultura de la muerte. Como dice catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey, realmente es una expresión simbólica de que aquí se está en nuestro ordenamiento constitucional a favor de la vida y no se está a favor de la muerte. ¿Vale? Por tanto, digo que es un debate. Y luego, en relación a este tema de los vulnerables, es curioso, lo recogemos en el informe, cómo el portavoz del Partido Comunista en Portugal ha votado en 2 ocasiones en el Parlamento portugués en contra de la eutanasia. La primera vez incluso bloqueó la aprobación de la ley. ¿Y él por qué lo hizo? Porque decía, estamos hablando de un catedrático de filosofía de una prestigiosa universidad portuguesa, miembro del Partido Comunista y portavoz del Partido Comunista portugués, que decía que para él la eutanasia no era Estado social. La eutanasia, el reconocer un derecho a morir, un derecho a la eutanasia, suponía no pensar en los vulnerables y que él estaba a favor de pensar en los vulnerables, por lo tanto, acudir a la alternativa que era otra, que eran los cuidados paliativos, como habremos entendido en un sentido amplio. Vamos, ¿qué problemas desde el punto de vista jurídico tiene para mí la eutanasia? Partiendo de esa gran pregunta, ¿cómo podemos resolver esos casos excepcionales que nos conmueven, que nos hacen llevarnos, nos hacen por la empatía, o mejor dicho, por la compasión, con que nos abra una puerta a la creación o que se permita la creación de una cultura de la muerte, lo que en términos éticos se llama una pendiente resbaladiza? ¿Cómo podemos conjugar ambas posibilidades? Antes de eso, es importante, en el informe lo decimos, plantear algo desde el punto de vista jurídico. Primero, si es posible construir un derecho a morir como un derecho reconocible. Y en el propio informe indicamos que eso es una contradicción en sí misma, es decir, que no cabe construir un derecho a morir en sí mismo, un derecho a pedir la eutanasia, por 2 motivos esenciales. Yo creo que importantes, porque nos van a llevar luego a la parte que me parece más importante del debate, que es cómo podemos conjugar esa compasión hacia determinados casos excepcionales con el no abrir o no crear una cultura de la muerte. Para mí existen 2 objeciones ético-jurídicas para poder construir, poder reconocer un derecho a morir, es decir, darle al derecho a la vida un contenido negativo. Primera, normalmente los que abogan por la despenalización de la eutanasia, el reconocimiento de un verdadero derecho a morir, se basan en la dignidad, invocan permanentemente la dignidad. Y ya no voy a entrar en la interpretación que hacen de la dignidad, que es una interpretación de la dignidad basada exclusivamente en la autonomía, que se olvida de la vulnerabilidad, de la protección frente a la vulnerabilidad, que habla de una autonomía individual, no una autonomía relacional, como reivindicamos en países como nuestro, donde sabemos conjugar pues un Estado liberal con un Estado comunitario, liberalismo con el comunitarismo. Entonces, se invoca la dignidad. Claro, si yo invoco la dignidad para fundamentar un derecho a morir, ¿por qué luego a continuación lo limito a determinados supuestos de hecho? Primero se invoca, se dice el derecho a morir, se encaja, se fundamenta en la dignidad y a continuación digo que solo pueden pedir el morir determinados individuos. Si el derecho a morir tiene su encaje, su fundamentación ético-legal en la dignidad, cualquier persona podría pedir morir. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que el enfermo terminal, el crónico, tiene más dignidad que yo? Siguiendo la máxima kantiana, todos somos dignidad, personas dignas. La dignidad es un valor consustancial de todos los seres humanos, con independencia de la situación en la que se encuentren, incluso de las personas con discapacidad, de las personas menores que no pueden pedir la eutanasia,
y a continuación se los reconocemos solo 2. ¿Qué pasa? ¿Que solo los terminales y los crónicos tienen dignidad? No. Por tanto, ya hay un problema para mí de fundamentación. Por tanto, no cabe fundamentar la dignidad, que es un valor de todos, no solo de uno. Y además eso abre una puerta a la pendiente resbaladiza, que es lo que ha ocurrido en otros estados como Países Bajos. Claro que al final, al fundamentar la dignidad, porque no hay otra manera de construirlo, y porque en el fondo, como vemos, es un oxímoron, una contradicción en sí mismo, acaba pidiendo la eutanasia a todo el mundo. ¿Qué legitimación tengo yo al haberlo fundamentado la dignidad para, o diría alguien, qué legitimación tiene el Estado, los poderes públicos, al haberlo fundamentado la dignidad para negarme a mí, por ejemplo, enfermo con una enfermedad mental que yo quiero morir, o personas sin ninguna enfermedad que llegada a una determinada edad cree que ha vivido toda su vida con 20 años, que ya no le queda más por vivir, o que su vida no le gusta, que quiere morir, o que quiere morir retransmitiendo su vida en directo a través de una de las redes sociales. ¿Qué legitimación tiene el Estado cuando la fundamenta la dignidad? Cuando la dignidad es de todos. Por lo tanto, ya hay un problema. Segundo problema desde el punto de vista de la construcción jurídica de un derecho a morir. Cuando se habla del derecho a morir, yo creo que es que hay un error. Porque realmente no existe ese derecho, porque lo que realmente las personas que piden morir están ejerciendo no es el derecho a la vida en sentido negativo, no se están pidiendo morir. Y eso el doctor Manuel Martínez Sellero lo sabe mucho mejor. Ellos no piden morir. Ellos piden no sufrir y aceptan como consecuencia necesaria de su no sufrimiento el morir. Estamos refiriéndonos en cierto modo al doble efecto. Es decir, esas personas no están ejerciendo el derecho a la vida. Esas personas están ejerciendo el derecho a no sufrir, que no encaja con el derecho a la vida, con el artículo 15. Sí encaja con el artículo 15, pero con el derecho a la integridad física o psíquica. Yo, en virtud de mi integridad física o psíquica, tengo derecho a no sufrir. Por lo tanto, cuando yo estoy pidiendo la eutanasia, en el fondo no estoy ejerciendo el derecho a morir, estoy ejerciendo el derecho a no sufrir. Yo no quiero sufrir. Si yo elimino el sufrimiento de esa persona, la petición de eutanasia desaparece. Por lo tanto, lo que pido no es morir, es no sufrir. Si yo consigo eliminar el sufrimiento sin matar al individuo, en el fondo estoy atendiendo su petición. Lo que pasa es que él me lo construye pensando que no hay alternativa. Y ese es el problema. Esta ley reconoce un derecho sin haber desarrollado, sin tener en cuenta, citándolos de manera muy somera a las alternativas y sin haber explorado previamente las alternativas a eso, porque la persona me está pidiendo morir porque cree que no hay alternativa, por tanto tampoco tiene autonomía, porque si me pide algo, dado que no le ofrezco alternativa, no tiene autonomía, porque la autonomía es la capacidad de elegir entre diferentes alternativas. Si yo hay una alternativa que no he desarrollado, que no se la estoy ofreciendo, le estoy llevando a una consecuencia de su deseo, que es morir, que podría haber evitado con una alternativa, porque su deseo no es morir. La consecuencia de su deseo es no sufrir, pero la consecuencia es morir. Podría haberlo eliminado. Y lo digo esto ya al margen del plano teórico, no solo para demostrar que construir un derecho a morir es un contrasentido en sí mismo, es un oxímoron, y además carece de fundamentación, al menos usando los propios argumentos que usan las personas que lo reconocen, sino por algo importante, desde un punto de vista más práctico. Porque si realmente situamos el derecho que ejerce la persona que sufre, la persona que pide la eutanasia, donde corresponde, que es en el derecho a no sufrir, artículo 15, cobran todo sentido, como antes ya he anticipado, las alternativas. Ahí las alternativas serían muy relevantes. Y la pregunta es, ¿realmente se han explorado las alternativas antes de aprobar esta ley? Esta ley no ha ido seguida de una ley de cuidados paliativos, como en muchos otros estados que han aprobado su ley de eutanasia, excepcionalmente, como Canadá o creo que el caso de Colombia, pero también previamente han creado una ley de cuidados paliativos, porque no planteamos la capacidad de elegir algo sin haber regulado el resto de opciones. Pues estamos llevando al final a la persona a una única decisión y encima le adornamos esa decisión que es única, sin alternativas, de una falsa autonomía. No hay autonomía, como digo, cuando no hay alternativas. Y digo que hay caminos intermedios. Y aquí, en ocasiones, también yo creo que hay un error. Para mí, la parte más importante, que precisamente no es la que yo he redactado, y por eso lo digo, porque para mí es la más importante del informe, y esto le debemos muchísimo en el comité a nuestro compañero querido Rogelio Altisent. La parte para mí más importante, que nos ha ayudado mucho en esta parte y en sugerirla, es cuando hablamos en el informe de la sedación paliativa en sufrimiento existencial refractario, que era un concepto que yo tampoco había manejado, conocía bien, porque yo el problema que tenía es que siempre interpretaba los cuidados paliativos en clave de terminalidad. Cuando yo en este debate que hemos tenido sobre la eutanasia, y mi tesis doctoral fue en parte sobre la eutanasia, y de hecho si alguien me pregunta, mi tesis sobre el testamento vital con 1 o 2 capítulos de eutanasia, si alguien me pregunta, después transcurridos más de 13 años de la defensa de su tesis, ¿cambiarías algo? Pues posiblemente cambiaría algo del capítulo sobre eutanasia,
mostrándome en contra de la eutanasia, pero incorporando la sedación paliativa en sufrimiento existencial o espiritual refractario. Digo que esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente cuando hablamos de cuidados paliativos pensamos en el enfermo terminal y la eutanasia no es generalmente un problema de terminales. Los terminales pueden pedir la eutanasia inicialmente, pero bien manejados, con buenas unidades, con equipos de soporte domiciliario, los terminales no piden la eutanasia. Lo piden inicialmente, pero esa petición cambia cuando ven que hay un entorno que les ayuda a morir. El problema de eutanasia, los casos que hemos tenido gran parte son de enfermos crónicos o enfermos en un, digamos, un nivel de terminalidad que no determina que estén en una fase ya muy próxima a morir, pero son fundamentalmente enfermos crónicos. El caso de Ramos San Pedro y otros casos son enfermos crónicos, no son habitualmente enfermos terminales. Por lo tanto, si entendemos los cuidados paliativos como aquellos tratamientos, aquellos cuidados que permiten abordar el sufrimiento, tanto el sufrimiento del crónico como del enfermo terminal, podemos utilizar los cuidados paliativos para realmente acabar con el sufrimiento más difícil de manejar y a veces al que menos importancia le damos, porque yo sigo denunciando que la enfermedad mental en España todavía tiene un mal nombre o un mal tratamiento. La enfermedad física la entendemos enseguida, pero la enfermedad mental todavía parece que es algo que hay que apartar, ocultar, y es una enfermedad como otra cualquiera. Y es lo que decía que era el sufrimiento existencial, la sedación paliativa en sufrimiento existencial refractario. En el propio informe dedicamos un capítulo muy extenso a esto. Hablamos de que la propia Orden San Juan de Dios, que trabaja con enfermos terminales y enfermos en situación muy comprometida, tiene protocolizada esta sedación paliativa y que médicamente cabe trabajar en equipos multidisciplinarios formados, que en España todavía queda mucha formación, no solo universalización de los cuidados, sino formación, puede trabajar en esta sedación paliativa frente al sufrimiento existencial o espiritual refractario. ¿Por qué? Porque yo lo digo, nosotros no tenemos un derecho a morir, es que no se puede construir, pero lo que tenemos es un derecho a no sufrir. El médico, lo digo con todo el respeto para los médicos, a los que admiro y que llevo toda mi vida defendiéndoles en todas partes en las que he estado, tanto en tribunales como en conferencias, como ante la administración. Pero el médico que no mitiga pudiendo el sufrimiento de un paciente está actuando contra la buena praxis. El paciente no tiene la posibilidad de pedir al médico que acabe con su sufrimiento. Es que el paciente tiene el deber, tiene el derecho y el médico tiene el deber de hacerlo. O sea, lo que tenemos es derecho a no sufrir. Y si para que una persona no sufra, para mitigar sufrimiento, hay que sedarle, pues habrá que sedarle. No estamos hablando de una sedación definitiva, estamos hablando de una sedación intermitente, de ir trabajando con el paciente, sedar en una situación de angustia, de absoluta angustia, donde esa angustia es refractaria, y poco a poco ir manejando al paciente, viendo cómo responde. Y en algún caso muy excepcional, a lo mejor se puede plantear una sedación paliativa que acabe con la vida del paciente. Pero aquí lo importante es que lo que buscamos, en este caso, cuando estamos utilizando la sedación paliativa, y para mí es la clave en el debate, es cuál es el objetivo que persigo. ¿Qué objetivo persigo? ¿Acabar con la vida del paciente o acabar con el sufrimiento? Si yo, y aquí por eso tanto me refiero como antes hizo el doble efecto, si yo lo que estoy persiguiendo realmente es acabar con el sufrimiento del paciente y tengo que aceptar que para acabar con esa agonía, con ese sufrimiento, voy a provocar un acortamiento de su vida, eso para mí éticamente y jurídicamente es correcto, es el doble efecto. Por tanto, ¿qué ocurre con la ley? La ley, en vez de haber explorado los cuidados paliativos, en vez de haber explorado esta sedación paliativa que ya está protocolizada, que ya viene utilizándose, pero sobre la que todavía hay que trabajar muchísimo, se lanza a reconocer un derecho que para mí no tiene realmente una posibilidad de construcción desde el punto de vista de la dignidad, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento constitucional. Por tanto, la ley lo que hace es, en vez de tratar esos supuestos en clave excepcional y ver la alternativa médica, que para mí es la factible, lo trata como un verdadero y lo convierte en un derecho, además en una sociedad que estamos confundiendo, por desgracia, deseos con derechos, y además se olvida de las alternativas, se olvida de acudir a una alternativa médica y lo aborda en clave puramente jurídica. Yo creo que el derecho tiene que ir después de la medicina. Primero tenemos que resolver un problema desde el punto de vista médico y cuando la medicina no es posible, pues acudimos a un punto de vista jurídico. Por lo tanto, vuelvo a insistir, yo creo que lo que tenemos es un derecho a no sufrir, no un derecho a morir, y que en virtud de ese derecho a sufrir tenemos un derecho a la sedación paliativa en sufrimiento existencial refractario, pero bien manejado y además sin que el propósito sea acabar con la vida del paciente, sino acabar con su sufrimiento. Alguna cuestión también que quiero comentar. La única cosa en la que voy a discrepar del doctor Manuel Martínez Sellés
La única que voy a discrepar es esta. En parte le voy a dar la razón, pero yo creo que también esto es interesante, porque lo llevo diciendo en algún lugar y yo creo que es bueno saberlo, porque a veces cuando se critica un texto tenemos que criticarlo con todos los elementos y no dejar espacios para la crítica a la crítica. Lo digo por lo siguiente, es verdad que la ley redacta de manera algo torpe, se nota que no es precisamente Quevedo quien lo ha redactado, redacta de manera torpe algo que a mí me preocupaba si se llegaba a despenalizar la eutanasia, desde el punto de vista muy práctico y desde el punto de vista muy jurídico. Es el tema de la muerte natural. O sea, cuando la ley dice que la muerte por eutanasia será muerte natural, realmente lo está haciendo bien. Lo que pasa es que lo está diciendo de forma bastante confusa, lo está diciendo mal. Yo lo hubiera redactado de otra manera. ¿Por qué dice que la muerte es natural? Realmente lo que quiere la ley es evitar que una compañía de seguros pueda excluir de cobertura una póliza de decesos o una póliza de vida, porque si hubiéramos se aprobara la eutanasia, el auxilio al suicidio sin esa previsión, pues obviamente la muerte no se considera natural y por lo tanto las compañías de seguros dejarían a la familia de pagarle el riesgo cubierto por la póliza, que es la muerte de su familiar. Por eso la ley habla de muerte natural. Es decir, ese artículo, que suena mal, suena feo, porque digo que estéticamente no está bien redactado, ese artículo debemos interpretarlo en clave del derecho del contrato de seguro. Se podría haber hecho de otra manera, como digo, pero realmente lo que pretende es eso. Es decir, que lo digo porque si no podemos ver en algo que no es así, y entonces lo pueden rebatir a alguien fácilmente que defienda la ley. Ese concepto de muerte natural es precisamente para evitar los problemas que en el mundo de los seguros plantearía el aprobar la eutanasia no siendo muerte natural, porque yo hubiera provocado, decir, el objeto del seguro, el riesgo cubierto, yo lo estoy provocando y por tanto la compañía de seguros diría que usted ha provocado ese siniestro, ese riesgo y por lo tanto yo no le pago. Por eso lo hace. O sea que se podría haber hecho habiendo reformado la ley del contrato de seguros. Se dice así, que tampoco estéticamente, como digo, está muy bien. Otra cuestión que me preocupa y acabo para dejar tiempo al debate. El tema de la objeción de conciencia, también lo anuncio, porque el comité no oculta en lo que está trabajando. El Comité de Bioética de España, el próximo informe en el que va a trabajar es un informe sobre objeción de conciencia. Tenemos un informe pendiente que tenemos que acabar en breve, que lleva ya un retraso poco aceptable, pero que con la cantidad de trabajo que hemos tenido y además estando 2 miembros, entre ellos yo, en el grupo de expertos para la estrategia de la vacunación frente a la COVID-19, y la verdad es que estamos trabajando todas las semanas, incluso el fin de semana, pero tenemos un informe pendiente que tenemos que acabar y voy a aprovechar un festivo que tenemos aquí en la universidad para intentar acabarlo y mandárselo a mis compañeros. También interesante que es el primer informe que va a hacer un comité de ética a nivel mundial sobre la seguridad del paciente. Las políticas de seguridad del paciente, que digo, para los profesionales sanitarios es muy interesante para luchar contra la medicina defensiva y para luchar contra esa lacra que es la responsabilidad médica, que en muchas ocasiones supone realmente una situación de estrés inaceptable para los médicos. Estamos preparando un informe sobre la ética de los sistemas de notificación de eventos adversos. Ese informe, en el momento que lo tengamos acabado, aunque ya estamos empezando a trabajar, empezaremos o seguiremos para antes de verano publicar un informe sobre la objeción de conciencia. Con carácter general, pero muy vinculado esa objeción de conciencia al tema de la eutanasia, porque nos preocupa tanto cómo está regulada la objeción de conciencia y las consecuencias que va a tener la objeción de conciencia y el conflicto que va a generar. De hecho, yo creo que la objeción de conciencia estaba mal planteada desde diferentes perspectivas, que por cierto, la ley, aunque no reconociera la objeción de conciencia, no significa que la objeción no quepa. Como decía el profesor Manuel Martínez Seller, la objeción de conciencia solo cabe frente a un deber legal. Al incorporarse el derecho a la eutanasia como una prestación pública, el médico del sistema público tiene el deber legal de prestarlo. Por lo tanto, aunque la ley no recoge la objeción de conciencia, el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, sobre todo una reciente conocida sobre la objeción de conciencia de un farmacéutico sevillano, prescribir la píldora poscoital, pues en esa sentencia el Tribunal Constitucional dice, como ya venía diciendo desde la sentencia del aborto, que la objeción de conciencia es un derecho que deriva directamente del artículo 16, libertad ideológica y libertad religiosa, y como tal que su factibilidad, su reconocimiento no depende de que lo haga el Parlamento. Sería realmente absurdo que se reconociera un derecho como la objeción de conciencia, que es un derecho clásico de la minoría, pues que su reconocimiento quedara en manos del Parlamento, que es la mayoría. Si es un poder contramayoritario, una garantía contramayoritaria, una garantía de la minoría
que respecto a determinados valores morales puede esgrimirlos para no cumplir con deber legal, sería absurdo que dijéramos al final que esto depende de que lo decida la mayoría, porque al final la mayoría habitualmente no lo va a decidir. De hecho, la regulación que contiene la ley tendrá que ser revisada, esperemos, con todo el respeto para el Tribunal Constitucional, que antes que la ley orgánica sobre el aborto, pues que lo haga antes, tendrá que ser revisada por el Tribunal Constitucional para decidir si es correcta o incorrecta, porque la regulación de la objeción de conciencia frente a la eutanasia no depende de cómo lo diga el Parlamento, sino depende al final cómo lo interprete el Tribunal Constitucional. De hecho, esta sería una ley que es una pena que perdimos esa oportunidad, aunque luego la hemos vuelto a instaurar recientemente respecto a los estatutos de autonomía para evitar lo que ocurrió con el Estatuto de Cataluña, pero antes existía en los años 80, que esta era una ley que sería perfecta para un recurso previo de inconstitucionalidad, es decir, que un grupo parlamentario pudiera recurrirla antes que entrara en vigor y que el propio Tribunal Constitucional se pronunciara antes que entrara en vigor, porque esta ley va a ser resuelta por el Tribunal Constitucional a lo mejor dentro de 5 o 6 años, después de que lleve 5 o 6 años aplicándose, lo cual genera muchísimas distorsiones. Una pena, eso lo hemos perdido. Y la objeción, sí, lo que yo planteo, a mí me parece que la objeción tiene 3 elementos que para mí me hacen plantear que es discutible cómo está regulada. Primero, lo de la participación directa habría que matizarlo, porque en este entorno del proceso eutanásico, de la práctica de eutanasia, yo creo que participan indirectamente personas que también podrían esgrimir. Sobre eso hay que reflexionar y parece que lo limita muchísimo. Al hablar directo, yo creo que se podría admitir algunos casos que no son claramente directos, pero que hay una participación que ayuda a que haya realmente se practique esa eutanasia. Me preocupa también el tema de que no se permita la objeción de conciencia institucional. Sobre eso va a trabajar el Comité de Ética de España, porque yo entiendo que la objeción de conciencia tiene que ser también institucional. De hecho, en el propio lenguaje lo decimos, sobre la conciencia del pueblo alemán, sobre la conciencia del pueblo español, estamos hablando de una comunidad jurídica, una comunidad jurídico-política. Entonces, si tiene conciencia las comunidades, ¿por qué no van a tener objeción de conciencia? Esto lo vamos a debatir y bien, yo creo, y a intentar escribir y bien, esperemos, en el propio informe del Comité de Ética sobre la objeción de conciencia. Y luego yo creo que el tema de los registros, que el Tribunal Constitucional sí los ha dado por buenos, a mí me parece que sería mucho más correcto un registro no negativo, sino positivo, aquel que quiera practicarla. Porque además hay un problema, que es que nuestra Constitución garantiza que tenemos el derecho a no declarar nuestras convicciones, nuestras confesiones. Entonces, obligar a alguien a decir que se va a negar a practicar, que va a objetar frente a la eutanasia, me parecería más correcto recoger a aquellos que sí lo aceptan, porque puede haber gente dudosa que no esté ahí y la colocamos en una situación muy complicada, porque esto no, como digo antes, a veces no es blanco-negro. Entonces, ¿el dudoso dónde va? El dudoso, si está en la lista, claro, él tiene dudas, y si no está en la lista, entonces parece que la puede practicar. Por tanto, yo creo que sería mejor, respetando a aquellas personas que tienen dudas, respetando que en la vida no todo es blanco o negro, que existen también otros colores, por suerte, pues que esos dudosos pudieran estar también amparados por una lista positiva. Yo no tengo problema ético en practicar la eutanasia y por lo tanto yo me incluyo en esa lista. Yo creo que tenemos que luchar por esa lista positiva porque me parece ética y jurídicamente mucho más correcta. Y lo último, sobre la ley, que saldrá en preguntas, cosas que a mí no me gustan de la ley, aunque ya digo que he hablado poco de la ley porque el informe ha sido sobre el final de la vida y el despenalizar el derecho a morir, el despenalizar la eutanasia. Brevemente, aunque me gusta que el grupo de expertos que ha elaborado en el Colegio de Médicos de Madrid ese documento que nos han anunciado y en el que tengo la suerte de participar, pues le pida al Comité de Ética de España un informe sobre la ley, porque realmente no hemos querido hacerlo, creíamos que no era correcto hacerlo. Cosas que tampoco me gustan, pues hombre, cosas que no me gustan, eso de practicar la eutanasia en el domicilio me genera dudas. Yo sé que el domicilio es un entorno a veces más favorable porque hay un entorno más amigable, pero me parece que eso puede abrir una pendiente resbaladiza. El tema de la falta de la eutanasia a personas sin capacidad de obrar me genera muchísima inquietud. También no deja claramente el tema del beneficio económico, parece que lo dice, pero en el fondo no lo dice, por tanto se puede crear también aquí una economía de la muerte, lo cual me preocupa. Por tanto, son para mí esas cuestiones que me preocupan. Y de hecho es una ley cuando me preguntan, pero claro, pero es una ley que recoge garantías. Digo, hombre, en cierto modo sí recoge garantías, pero es que a mí lo que me parece es que la ley está en ruina. O sea, a mí que me digan cómo puedo, si fuera arquitecto, cómo puedo resolver esta casa que está en ruina, lo que diría no es que no tiene solución. Es que esta ley lo que haría es retirarla. A mí mejorarla es que es algo que reconoce un derecho que en sí mismo acaba de reconocer que tiene el gran riesgo de generar una cultura de la muerte, por tanto lo mejor es retirarla y trabajar en otro tipo de ley sobre la sedación paliativa y sobre cuidados paliativos y ver cómo funciona esa ley y ya en el futuro nos plantearemos. Y luego otro problema que le veo que me parece curioso es que cuando se dice que otros países de nuestro entorno la están incorporando, la mayoría de países se incorpora el auxilio al suicidio, no la eutanasia.
Lo digo porque ni Suiza ni ninguno de los estados de Estados Unidos han aceptado, creo que tampoco en Canadá han aceptado la eutanasia. Es decir, la eutanasia está en 3 estados, prácticamente solamente en 3. Y es verdad que la participación del médico en la eutanasia, en el auxilio al suicidio, es algo distinta. Es el compromiso, no es lo mismo ejecutar la muerte que cooperar suministrando el fármaco para una persona decida acabar con su vida. Por tanto, me parece curioso que aquí, sin experiencia en este terreno, sin haber desarrollado los cuidados paliativos, seamos los más flexibles, los más eutanásicos del mundo, más casi que los belgas, y aprobemos una ley que no solo permite el auxilio al suicidio, sino encima permite la eutanasia. Por tanto, eso también me parece un error, porque yo creo que tampoco yo estaría a favor de una ley de auxilio al suicidio, pero al menos el auxilio al suicidio sería dar un paso para mí peligrosísimo, pero es que hemos pegado el salto al precipicio directamente, en vez de dar ese paso y quedarnos ahí un poco en desequilibrio. Es que nos hemos tirado directamente, yo creo que al precipicio de la pendiente, o mejor dicho, a la pendiente resbaladiza. Y yo creo que con esto acabo. Otra cosa, la última, cosa muy curiosa de la ley, que nadie lo ha comentado, es interesante. La ley comete un error tan grave que yo suspendería a un alumno de segundo de Derecho cuando les hablo del derecho a la vida, porque cita una sentencia que ha sido anulada y la cita como la gran sentencia que justifica que se apruebe en España el derecho a la eutanasia. Si os fijáis, en la ley cita la sentencia Gros, que es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en su momento generó muchísimo debate, porque es una sentencia en la que parecía que el Tribunal Europeo se apartaba algo de la doctrina Priti. Y es verdad que es una sentencia muy controvertida sobre una ciudadana alemana, pero es que Gros fue recurrido por Suiza ante la Gran Sala del Tribunal Europeo y la Gran Sala, antes de dictar sentencia, se enteró que Gros, la mujer, había muerto por un acto de auxilio al suicidio, había muerto antes de que se dictara incluso la primera sentencia y por lo tanto anuló esa sentencia. Por lo tanto, Gros jurídicamente no tiene ningún valor. Citar Gros como fundamento de que existe un movimiento europeo a favor de la despenalización de la eutanasia al suicidio es jurídicamente falso, porque Gros no tiene, más allá de que uno a partir de Gros pueda predecir que en el futuro, valor jurídico cero. Y digo que es curioso que en la exposición de motivos se recoge directamente Gros como el gran fundamento, como la sentencia del Tribunal Europeo que daría soporte, basamento a una despenalización en España siguiendo una pretendida, que tampoco lo hemos visto, corriente europea. Y ya lo último, que aparte de reiterar el agradecimiento al CEU, al propio Colegio de Médicos por haberme permitido colaborar con ellos en un tema tan interesante, pues yo también llamo un poco, pues no sé, yo como presidente del Comité de Bioética no soy quien para dar por ahí, indicar cuál es la conducta correcta, pero sí que es verdad que yo creo que es bueno, ya nos ha faltado a todos, es bueno intentar buscar puntos de encuentro, es bueno intentar eliminar algunos discursos radicales. Es decir, yo creo que esta es una sociedad secular que tiene que buscar una ética en la que nos encontremos todos, los cristianos y no cristianos, y a veces los propios valores cristianos transformados en valores seculares no pierden su fuerza. Y yo creo que lo que tenemos que intentar nos hacer tan polarización tan enfrentada, donde vemos que los políticos están no construyendo Dios, es complejo evitar discursos extremos, intentar ver que detrás de cada situación probablemente hay un drama. La palabra compasión aparece en el informe muchas veces y la compasión no es el único criterio de toma de decisiones, sería incorrecto, pero yo creo que es importante. Por tanto, evitar desde uno de los grupos y desde el otro pues discursos que sean extremos, intentar buscar un punto de encuentro. Yo solo intento llamar a eso y no sé si con lo que os he contado lo he conseguido. Muchísimas gracias y quedo sujeto ahora a las preguntas, críticas, comentarios. Tomás. Muchísimas gracias, Federico, por tu brillante exposición. La verdad es que transmites, claramente se nota tu vocación docente como profesor universitario en la Universidad de Comillas. Y sí que tengo algunas preguntas, pero quería resumir un titular importante que nos has transmitido, la importancia del derecho a no sufrir. Es algo que debería ir calando. No se trata de derecho a morir, sino derecho a no sufrir. Y te remito ya a la primera pregunta que nos lanza Verónica Pérez, que te pide que diferencies eutanasia y auxilio al suicidio. Vale, perdonar porque como tampoco hay tiempo, pero es un tema que da hasta para un informe, como veis, de casi 78 páginas. Vamos a ver, obviamente en la eutanasia el médico practica directamente el acto de matar al paciente a petición de él.
obviamente tiene que haber una petición previa, reflexionada, y en el auxilio al suicidio el médico lo que hace es facilitar el medicamento que el paciente decide tomar y acabar con su vida. El caso, por ejemplo, de Suiza tiene Dignitas, cuando se habla tanto de Dignitas practica el auxilio al suicidio. A la persona, el día que él quiere, se le facilita el medicamento y habitualmente lo que se hace en un sistema de auxilio al suicidio es que haya un sistema de garantías alrededor, porque si hay una reacción inesperada o algo, pues el equipo médico está preparado para reaccionar frente a eso. Lo bueno que tiene el auxilio al suicidio, lo bueno que tiene es que el médico participa, participa menos directamente. Para algunos puede ser el mismo compromiso ético, no estoy diciendo eso, pero participa menos directamente, y por eso hay países que no quieren hablar de eutanasia como Estados Unidos, pero sí de auxilio al suicidio, unos pocos estados. Lo malo que tiene, que a lo mejor puede ser desde el punto de vista clínico más inseguro que ejecutarlo directamente, pero yo creo que bien, con unas garantías alrededor puede ser el mismo método. Pero digo que también conviene, porque cuando se dice que hay un movimiento mundial a favor de la eutanasia auxilio al suicidio, son dos verdades en una, perdón, dos mentiras en una falsa verdad. La mentira es que no hay un movimiento. Sí que hay un debate en muchos sitios y eso nos debe llevar a plantear en qué sociedad estamos y qué contexto estamos. Y luego también hay estados que han despenalizado el auxilio al suicidio, pero que no quieren oír hablar de eutanasia. Aquí vamos a por todo. Aquí doblamos a la grande y a por todas. Gracias. Ahora es una pregunta de Andrés Piñón Jr., aclaro, que son 3 en una y es un poquito compleja. La primera parte de la pregunta de Andrés es si la huida del sufrimiento causa la búsqueda de la muerte y esto se considera un derecho basado en la dignidad de la persona, ¿no sería ilegítimo tratar a un enfermo mental en una unidad de psiquiatría para evitar que se autolesione o incluso se suicide? Y continúa, ¿acaso puede algún poder público esgrimir la potestad de decir cuándo el suicidio es legítimo y cuándo no? Y acaba, ¿no sería eso lo mismo que legitimizar el derecho a decidir sobre la vida y la muerte de otras personas? Vamos a ver, me parece interesante algún comentario ahí en el informe sobre esto y esto lo estuvimos debatiendo. Y además, José Miguel Serrano lo comentó y creo que hay alguna frase que es de él también recogida, que hicimos todos nuestra. Vamos a ver, a mí eso también me plantea un problema porque, claro, el deseo de morir lo transformamos en derecho, pero el deseo de morir se produce en muchos ámbitos y pues, todos recordamos pues, a esas escenas que por suerte ya no son tan habituales, aunque se sigue produciendo el hecho, que son los bomberos debajo con el señor que quiere suicidarse los bomberos. Claro, si yo planteo que el deseo de morir tiene que transformarse en un derecho, ¿por qué pongo a los bomberos debajo evitando que esa persona se mate? ¿Por qué no cumplo con sus deseos? O sea, nos está planteando un debate en el mundo de la psiquiatría y, de hecho, tenemos que recordar, que no lo he comentado, que está recogido en el informe, que la relatora de Naciones Unidas de la Comisión para la Protección de las Personas con Discapacidad y de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, mejor dicho, ella se ha pronunciado en contra de la despenalización de la eutanasia y auxilio al suicidio porque pone una situación de absoluta vulnerabilidad a las personas con discapacidad y especialmente a los enfermos mentales. Entonces, es una contradicción en sí misma. Estamos determinados deseos considerando los que no son legítimos, el Estado, y otros deseos que sí son legítimos. Y hay que recordar que quienes piden la eutanasia muchas veces son enfermos mentales o son en situación de máximo estrés. Y a mí esto, yo en la tesis, y creo que lo hemos recogido también aquí en el informe, recogíamos una frase que yo leí hace mucho tiempo cuando estaba hablando de la tesis de Rafael Argullol, que es un filósofo, no es un hombre conservador, es un hombre progresista. Rafael Argullol, como amigos míos también los he escuchado, yo creo que el propio Joaquín Leguina, que colabora con CEU y somos buenos amigos, pues Joaquín, y que se ha leído el informe, o me ha dicho pues Joaquín. Claro, ellos dicen que a lo mejor como supuesto individual, donde una persona quiere decidir, pues que a veces decir a alguien que no, cuando es un deseo tan personal, tan individual, pues vale. Pero de ella crear una cultura, convertir la excepción en un derecho, en una prestación pública, pues nos recuerda un poco lo que dice Rafael Argullol, indirectamente a Foucault, esa biopolítica donde el Estado tiene en sus manos el vivir o morir. Cuando creo que era Carl Smith, ese controvertido pero extraordinario constitucionalista, con algunas ideas un tanto y algunas opiniones que generaron tanto daño, pero que es un gran jurista, pues él decía que el principal deber de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos. Entonces, si ahora mismo el Estado tiene la facultad de decidir qué deseos son dignos de ser atendidos y convertirse en derecho o no, pues a mí me genera así. A mí la biopolítica de Foucault, la verdad es que no es un autor que me emocione, pero la verdad que esa construcción mal explicada y además muy resumida te da mucho juego en esta pandemia. Y nos da juego tanto por la propia pandemia como por el propio eutanasia.
que se ha aprobado en el contexto de la pandemia, que es dejar en manos del Estado la facultad de acabar con los ciudadanos, considerando legítimos algunos deseos y legítimos otros. Por eso digo que vincularlo a la dignidad es un oxímoron, porque eso provoca que cualquier persona que es digna pueda pedir la eutanasia, no solo los supuestos de hecho que la ley trata de escribir, aunque de forma muy amplia. Muchas gracias. Ahora te voy a hacer un comentario porque tenemos más de 200 personas conectadas a este congreso en este momento y has aludido en algún momento de tu exposición a la pendiente deslizante, la pendiente resbaladiza. Quería aclarar y luego dar una pregunta para los que no conocen este término. Pues en Holanda se empezaron a aplicar la eutanasia en pacientes que tenían alguna enfermedad en fase incurable. De ahí pasaron a enfermedades crónicas que presentaban algún tipo de dolor intratable. Abro y cierro paréntesis. Faltan también unidades de dolor en España. Cierro. Siguieron ya con las enfermedades mentales en personas que tenían deterioro cognitivo y muchas veces ya no era el paciente el que pedía la eutanasia, sino era algún familiar. Y habrá podido ver algunos de ustedes en los medios de comunicación que en Holanda ya se está empezando, se podría abrir la espita de personas sanas que consideran que han cumplido ya su ciclo vital y podrían solicitar que se aplicase la eutanasia. Entonces, la pregunta que te hago, Federico, es, ¿tú crees que con esta ley que tenemos en España podríamos caer en esta pendiente deslizante, como ha ocurrido en Holanda? Vamos a ver, yo he estudiado varios países y hay uno que no tiene pendiente resbaladiza, o al menos no la tiene muy pronunciada, que es Oregón. Pero es verdad que en Oregón hay un informe del Comité Ético de Suecia que estudió el caso Oregón y lo comparó con el caso de Países Bajos para, si llegaba un momento determinado, valoraran si se despenalizaba o no la eutanasia o el suicidio, y los suecos, que es un tema que han parado, que no lo van a, que en principio yo he hablado con el comité, he hablado con gente del comité, con la secretaria, estuve en febrero del año pasado hablando de este tema porque me invitaron a un tema de transgénero, también está trabajando el comité de Suecia el tema de los menores transexuales y abordaje terapéutico, es otro tema que tenemos ahí. Pues ellos me dijeron, el comité sueco, que ellos no le van a abordar, pero ellos habían planteado que entre el modelo Países Bajos y Oregón preferían el Oregón, porque Oregón era auxilio al suicidio y no había pendiente resbaladiza. Pero ¿qué problema tiene Oregón sin pendiente resbaladiza? Que Oregón es un país es un estado muy rico. De hecho, es la élite, es decir, la élite no está en California, está en Oregón, digamos que es como una pequeña California, con un perfil muy, muy intelectual y, curiosamente, el auxilio al suicidio, que tampoco tiene un impacto enorme, lo piden las personas de raza blanca, de clase media alta. Las personas latinas y de color nadie pide nunca el auxilio al suicidio. Ahí está. Ellos lo están controlando bastante, pero es un estado pequeño con muchísimos recursos. Es un país muy rico. España no es un país tan rico. En un contexto donde hay dificultades para la sostenibilidad del sistema público de salud, donde hay un etarismo, hay un abandono de los mayores, donde en Bilbao tienen que hacer una escultura hiperrealista, una anciana, para que la gente se siente al lado de ella y que es un símbolo de que estamos dejando a nuestros ancianos, donde han muerto tantas personas en las residencias ingresadas prácticamente abandonados, pues puede haber dudas para que se apruebe para que ocurra una pendiente resbaladiza. Yo creo que hay. Yo no diría que esta es una ley sin garantías. O sea, yo niego la mayor a la ley porque la ley no me gusta y este riesgo es muy grave. Pero es verdad que la ley recoge sus garantías. Pero a mí, como no creo que se pueda reconocer un derecho a morir, me parece que la ley en sí es una contradicción, no es aceptable. Tampoco es una ley, tampoco podemos decir que es una ley que permita, no, pero el riesgo existe y la experiencia que hay en el entorno existe, y España es un país también bastante complicado. Además, de hecho, hay una cosa que la ley no recoge, que me parece impresionante porque está en el ordenamiento jurídico y eso no ha caído en ello, y está previsto en el ordenamiento jurídico, que es la evaluación ex post de la ley. Desde el año 2015, y esto viene del derecho de la Unión Europea, España, como Estado miembro, tiene la obligación de evaluar ex post a posteriori. Nosotros hacemos una evaluación ex ante, que en esta ley ni siquiera se ha hecho porque es una proposición, no un proyecto. Recordar las memorias de impacto normativo. Toda ley, antes de aprobarse, proyecto, mandarse al Congreso, lleva unas memorias, una evaluación económica, una evaluación de impacto en la mujer, una evaluación de impacto en la infancia y medio ambiente. En esta ley no se ha hecho la evaluación ex ante, pero no hay previsto, por ejemplo, crear una comisión parlamentaria que cada 2 años evalúe cómo se va aplicando la ley. Es decir, esta ley puede tener una pendiente resbaladiza y no hay ninguna garantía en la propia ley que impida esa pendiente resbaladiza, porque no hay ninguna obligación de evaluarla. Recordar que la ley que aprobó la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid, sobre el final de la vida, hace unos pocos años, si vais a esa ley, veréis al final que hay una cláusula de evaluación ex post de la ley. El Parlamento tiene la obligación
de cada cierto periodo de tiempo reevaluar la ley para ver cómo se está aplicando. Eso, por ejemplo, podría mitigar la pendiente resbaladiza. No lo recoge la ley. Y, de hecho, la ley de 2015, la ley del gobierno, la ley de la administración pública, reconocen, la reforma que se hizo en el 2015, reconocen esa figura de la evaluación ex post, y eso obligado en determinadas leyes, por ejemplo, como esta, que tiene ni evaluación ex ante, tiene un riesgo de pendiente resbaladiza evidente. Tampoco han querido. O sea, esto va a estar ahí y nadie lo va a reevaluar, que también para mí es un problema. Gracias, Federico. Ahora me han entrado de repente varias preguntas. Te voy a pedir, por favor, que utilices tu capacidad de síntesis. Marina nos dice, lo primero, felicitar a todos los ponentes, enhorabuena por el Congreso, y le gusta preguntar si en el ámbito de la enfermería se está valorando la objeción de conciencia por parte del comité, ya que el enfoque está siendo desarrollado sobre todo por profesionales médicos. Y si realmente se aprueba esta ley, el personal de enfermería estará en contacto directo con el paciente, así como con los fármacos administrados. Y, de hecho, seguramente sea quien los administre. Me gustaría, a su vez, llamar a la reflexión de la necesidad de tener figuras enfermeras en el ámbito bioético, ya que debido a su formación y a su experiencia podrían esclarecer y aportar valiosa información en el tema que nos ocupa. Como enfermera y estudiante de medicina, veo que su papel puede suponer grandes ventajas. Sí, completamente de acuerdo. Y obviamente vamos a abordar el tema de enfermería como hacemos frecuentemente. Además, en nuestro staff hay una persona que es enfermera y lo vamos a abordar. O sea, porque nosotros trabajamos no con los médicos, trabajamos con los profesionales sanitarios. Yo, cuando he citado a la OMC, es porque la OMC realmente nos tendió la mano para hablar de temas como el código deontológico y otra serie de temas. Ojalá. Es algo también que nos gustaría tener, un buen contacto con el Consejo General de Enfermería, porque la enfermería, y aparte nosotros hemos trabajado mucho el tema de cuidados, vamos a trabajar también el tema de los mayores, y ahí enfermería tiene un papel esencial. Y en esta ley también lo va a tener, y por tanto sí que va a ser abordado, va a ser incluido obviamente enfermería. Muchas gracias. Gonzalo nos pregunta, Gonzalo Castañal, ¿cómo se deben valorar las instrucciones previas? ¿Qué requisitos deben tener? Y es que las instrucciones previas, de hecho yo sí creo que lo dijo Fernando Rey cuando fue miembro de mi tribunal de tesis, ¿cómo usted ha pasado tanto tiempo estudiando esta figura y le tiene tanta manía? Digo, lo debe pasar fatal. Es que a mí no me gustan mucho las instrucciones previas. De hecho, yo he sido bastante enemigo porque creo que son de esas modas americanas que traemos aquí, que creemos que funciona, y durante la pandemia hay que recordar que ha habido noticias de que se han revocado muchas por miedo a que uno se le quedara fuera de la priorización en el acceso a los respiradores. A mí el problema de las instrucciones previas es que en algunos casos pueden servir, pero es una voluntad prospectiva hacia el futuro que nos permite saber lo que la persona deseaba, pero no lo que desea. Su manejo tampoco es sencillo. De hecho, en España prácticamente han fracasado. Ya veremos cómo funciona en el ámbito de la eutanasia, pero realmente a mí es que la voluntad tiene que ser una voluntad presente. Porque en otros casos realmente, si estamos en un caso donde hay un sufrimiento tal que no está justificado mantener las medidas de soporte vital, lo correcto éticamente y lo exigible éticamente es retirar esas medidas cuando hay un sufrimiento. Es decir, nadie quiere que nadie sufra. A mí las instrucciones en este ámbito me generan también inquietud porque se pueden convertir también en una excusa en determinado momento. Y la familia puede presionar para que se cumplan cuando conocemos la voluntad que tenía, pero no la que tiene esa persona. Sobre eso da para otra ponencia casi. Una figura. Desde luego. Me ahorro todas las felicitaciones y enhorabuenas que me están mandando. Enhorabuena, Federico, de muchos de los asistentes. Y te paso otra pregunta. Has expuesto cómo en la proposición de ley el supuesto derecho a morir se fundaría en la dignidad, casi exclusivamente en su predicción como autonomía individual. Pero ¿tiene la dignidad de la persona también una dimensión colectiva? Y si es así, ¿cómo afectaría a esa idea de la dignidad de la persona en su dimensión colectiva el reconocimiento de ese supuesto derecho a morir? Claro, es que nosotros en el propio comité lo hemos planteado, es decir, la autonomía, por influencia de los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, que es donde nos llega el derecho sanitario, hemos creado un derecho sanitario que ha pivotado mucho en una autonomía puramente individual, muy liberal, donde el individuo es él y nada más. El ser humano es un ser social, el ser humano se desarrolla en su interrelación con los demás. Mi autonomía sin interrelación con los demás no es autonomía, es decir, la autonomía de Robinson Crusoe no es la autonomía, porque no hay interrelación. Cuando llega viernes ya hay una autonomía real, porque es una interrelación. De manera que si mi autonomía se desarrolla en la interrelación, lo que a mí no cabe decir es lo que dicen los que proponen esta ley. Que ustedes no se preocupen, que a ustedes no se la vamos a aplicar ni tienen por qué aplicársela. No, no. Es que ustedes están creando una cultura donde parece que, como lo han convertido en derecho, la decisión virtuosa es acabar con la vida,
es dejarse morir, es un mensaje muy peligroso a personas vulnerables, y ustedes están cambiando, como se dice en ese documento que aprobó el grupo de expertos del Colegio de Médicos de Madrid, ustedes están alterando los roles del médico. El médico siempre, su rol ha sido curar y salvar la vida y tratar el sufrimiento, pero no ha sido matar. Si hablamos de la profesión, junto a la profesión jurídica y la teología, de las tres grandes carreras. Yo lo siento por los de ADE, con todo mi respeto para ellos, pero estamos hablando, hay tres carreras que podemos presumir: los estudios canónicos, teología, medicina y derecho. Somos los que tenemos la toga más antigua. Ya luego viene pues farmacia y vienen tal. Y ya los de ADE y ingeniería informática pues tienen una toga ya muy nueva, poco. Pero lo que quiero decir es que también me preocupa mucho el cambio del rol. Yo el documento que ha hecho el grupo y que he podido colaborar en una parte, la verdad es que me parece excepcional. O sea, me parece, y lo he dicho, lo suscribí inmediatamente, me parece extraordinario. Yo animo a leerlo porque también apunta a cuáles son los problemas para una profesión tan importante para todos. Lo estamos viviendo ahora este año y el año pasado, que es la profesión de los médicos y en general de los sanitarios, enfermería igualmente. Gracias. Tengo de Pepa Guayo dos preguntas. Voy a formular solo una de ellas, que me parece más interesante. En relación al registro y estando de acuerdo con el proceso de muerte natural para evitar problemas con los seguros, ¿no piensa que debe de recogerse la causa de la eutanasia para cada caso particular? Hombre, yo creo que sería bueno, porque yo de hecho hubiera redactado el artículo. No digo que el de la muerte natural esté bien redactado, pero que tampoco hay que interpretarlo en clave de que esté causando un perjuicio. Al revés, a las familias y a esas personas que tienen un seguro les genera una garantía. Pero yo hubiera redactado de otra manera. Yo creo que hubiera sido bueno haber establecido que la compañía de seguros a tales efectos se considera como una causa de muerte incluida y fuera. Es verdad que a lo mejor alguna compañía de mañana incluye la eutanasia como exclusión, no lo sé. Pero yo hubiera redactado de otra manera, no como se ha redactado. Y sí, hubiera sido mejor, y además se hubiera recogido la razón por la que la persona muere. Si la persona tiene derecho a morir, pues la eutanasia sería un derecho y ya está, tampoco tiene mayor. Tampoco desde el punto de vista asegurador es fácil, porque además si recogemos la causa por la que se pide la eutanasia, también para la compañía de seguro le facilitamos el no excluirlo. Porque no es lo mismo una eutanasia practicada en un entorno en el que yo genero el riesgo porque quiero, a que haya un contexto alrededor que lo justifique. Muchas gracias. Nos quedan tres preguntas solo, voy muy rápido. Nos pregunta Raquel, ¿la objeción de conciencia a qué profesionales sanitarios se le reconocería? ¿Solo al médico? ¿Y si hubiera que aplicar un fármaco? ¿Podría ser el farmacéutico del servicio de farmacia hospitalaria negativo a esa dispensación? O sea, yo creo que en principio la objeción de conciencia será reconocer a aquellos que participen o cooperen de manera necesaria. De hecho, yo creo que, por ejemplo, a los únicos que yo creo que no ampararía es el que, al deber de informar sobre donde uno puede recibir información sobre la eutanasia. O sea, yo creo que el médico, el personal sanitario, tiene el deber de informar a dónde debe acudir alguien que quiera recibir información sobre esta prestación. Yo solo ampararía eso. Yo no estoy obligado a informar de la eutanasia, estoy obligado a informar de dónde le pueden a usted informar para garantizar esa prestación. Y a partir de ahí yo creo que debe reconocerse al resto de personas que cooperen o participen directamente. Yo creo que el término directo que recoge la ley para mí es inconstitucional, porque el deber moral se le puede plantear respecto. Es decir, el farmacéutico no está provocando con la píldora poscoital la pérdida de ese embrión, el embrión. No está provocándolo. Es la persona que luego toma, pero es un cooperador necesario. Por lo tanto, yo creo que eso, tal y como está regulado, va a generar problemas, y me imagino que el Tribunal Constitucional sí que entrará en esa materia, y esperemos que lo abra. Y afectaría a cualquier profesional sanitario que participara. La enfermera, creo que es la circulante que se encarga de llevar y traer, pues también podría estar amparada. Por eso digo que el registro positivo es el mejor. Es que al final un registro positivo evita tantos problemas. Muchas gracias, Federico. Voy con la última pregunta y luego un comentario. Nos dice David, hablando precisamente de la pendiente resbaladiza, del informe del Comité de Bioética, que advierte del riesgo de que la legislación acabe relajando los criterios, incluso dando lugar a ayudas médicas a morir claramente indebidas, como por ejemplo la asistencia a morir sin consentimiento de paciente. Entonces, las preguntas son, ¿tiene información sobre el número de eutanasias, entre comillas, ilegales, que se producen en la actualidad? ¿Se conoce si algunas de las muertes médicamente asistidas tienen lugar sin consentimiento del paciente? Porque sería difícil atribuir a la ley la responsabilidad de una pendiente resbaladiza cuando no conocemos lo que sucede en la actualidad. O sea, hablabais antes del tema de... Voy a referirme a una cosa rapidísimo, el tema de Países Bajos. A mí lo que me preocupa de Países Bajos es que no hay transparencia.
Es un país muy transparente, es decir, porque yo he leído cosas que defienden que no hay una pendiente, tal y como se anuncia, y otros que defienden que hay una pendiente. Lo que no hay es transparencia. Cuando en un país no hay transparencia, algo está mal. Porque cuando algo se puede mostrar sin problemas, se muestra. Entonces, yo, el principal problema en España, yo creo que no estamos en una situación parecida, creo, a la que hemos vivido con otro tema tan controvertido como es el aborto. Es decir, que haya una práctica del aborto más o menos instaurada al margen de la ley, que es lo que ocurrió en los años 80, 90. Creo que eso no ocurre con la eutanasia. Lo que ocurre en España es que hay situaciones dramáticas, muy pocas, en las que el sistema falla. El sistema sociosanitario, como es el caso de Loris Carrasco, o falla que los profesionales sanitarios tengan la formación suficiente o haya recursos y medios para atender el final de la vida y luchar contra el sufrimiento. Y es lo que yo creo que está fallando en España. Entonces, yo no creo que haya realmente algo encubierto que esté practicándose o una necesidad. Yo creo que con una sedación paliativa bien manejada se resuelven prácticamente todos los problemas. El que nos queda a veces son problemas más de lucha simbólica o de bandera, de abanderados por una lucha que es un derecho que yo no sé, como decía antes, no creo que sea fácil de construir, todo lo contrario, y que además parece que en España lo hemos vinculado a ser progresista. No sé, como morir es de progreso y vivir es de conservadores, pues no sé, entonces será mejor ser conservador, porque al menos es vivo. Muchas gracias. Y la última es un comentario, creo que es de Borja, que es un médico de cuidados paliativos, y que habla, en mi opinión, la forma de garantizar no caer en sus extremos es precisamente una conciencia recta, profesionalmente bien formada. Es un comentario, no requiere contestación. Bueno, pues Federico, te tengo que dar la enhorabuena, porque cuando se generan tantas preguntas y tanto debate, es que has despertado curiosidad y la verdad es que esta conferencia demuestra que hay mucho interés y ha faltado ese debate que llevamos diciendo toda la mañana, precisamente antes de promulgar esta ley.